Saludos amigos, bienvenidos al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo les tengo un tema de sumo interés para el presente y el futuro de la República Dominicana. Vamos a hablar del intento del gobierno dominicano de establecer mediante una ley una reforma fiscal que desistió ante la repulsa que ese intento encontró en gran parte de la población dominicana. Nuestra pregunta y el tema de esta noche es: ¿podrá seguir creciendo la economía dominicana sin una reforma fiscal? ¿Y qué nos depara en vista de ello el año 2025? Tengo conmigo la grata y honrosa compañía de tres distinguidos economistas y un abogado y periodista, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, el licenciado Percio Maldonado, y los economistas, el licenciado Gaudí Crispín, Juan Manuel Sontán, Israel Abreu. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Es posible seguir creciendo sin reforma fiscal? Bueno, las damas primero, ¿no? Las damas, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Realmente que en cuanto al pronóstico de cierre del año 2024 de la República Dominicana, la economía dominicana tiene previsto crecer en promedio un 5%. Si nos vamos a la proyección para el próximo 2025, también hay muy buenas proyecciones. Justamente la semana pasada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional lanzaron o presentaron su informe sobre las perspectivas para las economías de América Latina y el Caribe, y dan a la República Dominicana una tasa de crecimiento proyectada de 4.55% para el próximo año 2025. O sea que ese crecimiento que está proyectado, teniendo en cuenta los supuestos macroeconómicos, todo el desempeño que va a tener durante el 2024 y el contexto internacional que también influye en el desarrollo económico, pues van a sentar las bases para que la economía siga creciendo. Ese pronóstico de 4.5% de los organismos internacionales es inferior al pronóstico del gobierno dominicano, que habla de 5.1%. 5.1 para este año, pero el pronóstico realmente, porque realmente es un promedio lo que se estila, porque hay que esperar que cierre el año, y esa tasa también va a depender del desempeño de los distintos sectores económicos. Ahora, evidentemente que la economía va a crecer este año, hay proyecciones de que crezca el próximo año, y su pregunta relacionada con que si se puede con el actual presupuesto, realmente es que no es sostenible. O sea, la economía va a crecer, pero un tema distinto es lo de la sostenibilidad presupuestaria en el caso de la República Dominicana. Estamos hablando de que para finales de este año se prevé que exista un déficit global presupuestario del 3.1% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos. Exactamente, y se proyecta que para el próximo año 2025 sea de un 4.4, 3.1 del déficit presupuestario global y un 1 punto y algo por ciento, 107, 108 mil millones, que van a tema de servicios de la deuda, servicios financieros, solamente 90.000 a servicio al pago de la amortización de la deuda. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno realice una reestructuración del presupuesto, política de ingresos, política de gastos, que habría que adecuarse, porque desde el punto de vista del financiamiento no se puede hacer más con el porcentaje de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, que va a rondar un 46.6% este año. Entonces no hay muchas razones para sentirse optimista con relación al año próximo, ¿no? Yo creo, don Miguel, primero nada, gracias por la invitación, igual que siempre, me siento en casa. Yo creo que hay que dividir, cuando hablamos de crecimiento, el corto plazo y el largo plazo. En corto plazo, léase 2024, 25 e inclusive 26, yo creo que al contrario, el retiro de la reforma lo que hace es que incentiva un poco más las expectativas de crecimiento. De hecho, si uno ve la encuesta de expectativas que publica el Banco Central, subió un punto porcentual, desde 4.8, o sea, 0.1, de 4.8 a 4.98, o sea, el grupo de agentes económicos que ellos encuestan piensan ahora que la economía va a crecer más en 2025 luego del retiro, porque se esperaba que eso iba a retraer un poco la actividad económica, el tema de la reforma fiscal. Eso es en el corto plazo. Igual otros organismos internacionales han mejorado las perspectivas de crecimiento de la República Dominicana para el año que viene y para este cierre de año. Ahora bien, en el largo plazo, que es donde la reforma esperábamos que tuviera un efecto, yo creo que sí hay que pensar bien, y no solamente en el tema impositivo. Nosotros venimos, que es algo que hemos discutido aquí en esta mesa varias veces, todos los años venimos disminuyendo el porcentaje que invertimos.
dentro del gasto del gobierno. Es decir, el gasto de capital. El gasto de capital o la inversión pública. Esa inversión no está llamada, ese gasto no está llamado a mover la economía en el corto plazo. Eso está llamado a generar actividad productiva en el largo plazo. Pero hay muchas obras paralizadas. Yo creo una carretera, por ejemplo, y ahora mismo eso es monte. Desde que yo creo la carretera, se genera comercio alrededor de esa carretera y eso mueve actividad económica y genera crecimiento en el largo plazo. Esa sí va a ser difícil que se mueva si nosotros no hacemos un ajuste fiscal, porque ahí yo creo que el gobierno se equivocó importantemente. La razón por la que estábamos haciendo una reforma fiscal no era para gastar más, que fue lo que ellos nos vendieron. La razón por la que venimos discutiendo desde 2010 o 2012, que es cuando se hace ley la Estrategia Nacional de Desarrollo, la necesidad de una reforma era para poder hacer sostenible la deuda. Entonces ellos vienen y me presentan, como sociedad, no hablo de mí, de mi persona, me presentan, miren, es verdad, tenemos que hacer una reforma. Entonces vamos a buscar 120 mil millones de pesos y vamos a gastar 120 mil millones de pesos. Y el balance y la deuda, o sea, vas a coger prestado exactamente lo mismo. Yo voy a pagar más impuestos para que tú soluciones problemas que no solucionaste con cientos de miles de millones de pesos, ahora con los 10 mil millones que le vas a asignar con los nuevos impuestos. Entonces parecería que fue buena decisión del presidente retirar la reforma. Yo creo que es una buena decisión a medias. Él, para mí, en este proceso, me voy a tomar el atrevimiento, ¿verdad?, con el respeto que merece el presidente de la República, se equivocó 3 veces. Lo primero que se equivocó fue en someterla sin consensuarla, por lo menos con los poderes fácticos. No es posible en un país tan pequeño, con tan pocos vectores de poder, que las asociaciones de empresas digan que no estaban en conocimiento de cómo iban a ser grabadas. No es la primera vez que nos pasa una reforma fiscal en República Dominicana, ni siquiera un intento. Ellos mismos hicieron intentos hace 2 o 3 años. Ese fue el primer error. ¿El segundo? El segundo fue no generar la expectativa correcta alrededor de todo el proyecto. Si ya no tienes el consenso de todos o de una mayoría, véndela de una mejor forma. El tercero fue retirarla como dolido, ¿verdad?, sin tener una contrapropuesta. Eso está ahí. Ya hay sectores, voy a hablar tal vez en contra de algunos sectores, que estaban dispuestos a negociar la mitad de lo que iban a tener que ceder. Ya no tienen que dar nada. Ahora es sobre cero que vamos a negociar si vamos a hacer una reforma. Sin embargo, por ejemplo, turismo, cine, que iban a ser golpeados fuertemente, ahora hay que negociar desde cero. Si negociamos con el proyecto de ley en el Congreso, ahora vamos a ver qué es el punto óptimo entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. Para mí ese fue el tercer error. Entonces va a ser muy difícil reivindicar yo creo que cualquier esfuerzo nuevo de reforma. Personalmente creo que se eliminó la posibilidad de una reforma fiscal hasta 2028. A mí me hubiese gustado la oportunidad de un precio. No, vamos. Bueno, mire. Respetamos la juventud aquí. Yo me voy a remitir. Este lado, ¿verdad? Este lado, sí. Yo me voy a remitir a algunos aspectos relativamente históricos, porque ya han descrito, inclusive el comportamiento que va a tener la economía dominicana, ¿verdad?, a corto, mediano y largo plazo. Que realmente, si bien es cierto que incide en alguna medida el presupuesto general del Estado, no menos cierto es que el desempeño económico nacional no depende necesariamente de ese actor principal al cual llamamos gobierno. Y sobre eso han escrito, ya me puedo poner filosófico, ¿verdad?, Jean-Jacques Rousseau, John Hobbes también, han hablado sobre la naturaleza del Estado y por qué surge el Estado. Si ni Dios lo quiere, ¿verdad?, porque también tenemos la necesidad de que el Estado garantice algunos derechos humanos básicos y seguridad, entre otras variables no menos importantes, que son necesarias para lograr el desarrollo económico y la subsistencia inclusive hasta del mismo ser humano. No, entonces, partiendo de esa premisa, si el Estado desapareciese, ¿verdad?, que no es el caso, la gente va a salir a demandar bienes y servicios. Y en esa misma medida van a haber personas dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para proveer esos bienes y esos servicios. Entonces eso no necesariamente es así. En ocasión de, lamentablemente, la historia de República Dominicana a partir de 1961, y es una frase que me gusta utilizar, ni habiéndose sentado a planificar lo mal que lo hemos hecho, le quedaría tan bien. Y hay un ejemplo que lo vivimos entre el año 2023 y 2024, que fue el problema fronterizo. Yo recuerdo que en un periódico muy importante de este país, El Nuevo Diario, salieron unas declaraciones de el ministro de Salud en ese momento, el de Santiago. Y ese señor decía el 22 de noviembre del año 2022
que se habían gastado 10.000 millones de pesos en servicios de salud haitianos, de manera específica. Posteriormente, en noviembre del 2024, en ese mismo periódico, salió, lo pueden buscar, googleen lo que me está viendo, salió que Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, dijo que en servicios a haitianos se había gastado alrededor de 12.500 millones de pesos. Dos funcionarios públicos, y yo escribo para ese periódico, profesor, o sea que confío plenamente en lo que esos periodistas dijeron ahí. El hecho es que, contrario a eso, que se vio creciendo exponencialmente y que si buscamos la cifra, que siempre la publican para noviembre, se han gastado alrededor de 14.000 millones de pesos, es decir, 4 o 5.000 millones de pesos más. Además de la queja de los dominicanos, que a cualquier indocumentado le dan los servicios, pero al dominicano no. ¿Qué resulta de eso? Que siguieron aumentando. Ahora, nuestro presidente, el 16 de septiembre del año 2023, decidió cerrar la frontera, ¿verdad? Migratoria y comercialmente. Sí, por aire, mar y tierra. ¿Verdad? Y finalmente por aire, mar y tierra. ¿Qué resultó de eso, profesor? Que las exportaciones cayeron frente a Haití. Teníamos una balanza comercial hasta el 31 de diciembre del 2022 de 1.022 millones de dólares. Y se redujeron en ese año a 785 millones de dólares. Pero el gasto aumentó. ¿Me hago entender? Siguieron entrando la misma cantidad de haitianos de mandar servicios de República Dominicana en una frontera porosa y que además le podía proveer de los servicios que ellos necesitaban. Entonces hay que agregarle un cuarto error al gobierno con el tema de la reforma. Entonces, profesor, ¿verdad? Todas esas variables las estamos pagando nosotros los dominicanos y tenemos un Estado parasitario. Además, que en el único escenario que le agrega valor a la economía son en esas inversiones que tienen un retorno. Carreteras, puentes, obras viales, obras de infraestructura de cualquier tipo, que en alguna medida van a generar algún retorno. Fuera de ahí, si los estados desaparecieran, las sociedades van a subsistir, aunque en alguna medida se cree cierta anarquía. El hecho es que en la actualidad, como le dije anteriormente, ni habiéndolo planificado nos sale tan mal. Con lo único que puedo diferir al respecto de mi colega es que de manera involuntaria se vio obligado a retirarla, sin ninguna propuesta. Este es el gobierno de las incertidumbres. Y ahora mismo el pueblo dominicano, con esa conducta de haberse negado rotundamente a una reforma de carácter fiscal, que como yo la planteé que en República Dominicana, 2 o 3 días después de que se planteó, no se podía crear ningún impuesto, ni aumentar bases, ni aumentar porcentajes. Así yo lo planteé públicamente. Y resultó de eso que así lo aceptó el pueblo dominicano. Sin embargo, entonces, este gobierno, frente a la negativa, tiene la oportunidad de, como le pasó a Leonel Fernández en el gobierno 96-2000, ser responsable en el manejo de la finanza pública, porque no tiene de otra. Apelar a la reducción de la evasión. Y obviamente entonces, en alguna medida, que es el segundo acápite que le piden las instituciones internacionales al respecto de resolver la situación financiera del Estado, porque la economía dominicana es resiliente, el dominicano produce y gasta. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que tiene la oportunidad de ser responsable en el uso de los recursos públicos. Y si lo es, puede concluir los últimos 3 años sin que se le creen mayores impuestos a los dominicanos y mantenga unos números favorables para el país. Entonces, ¿cómo ve el año 2025 desde esa perspectiva? Vuelvo y le repito, el gobierno está obligado a ser responsable financieramente. Hace unos minutos, don Percio nos mostró que ya se publicó la calificación financiera que todos los años hace S&P. Eso fuera de sí, eso fue ahorita que lo antes comento, de comenzar el programa. Lo comento porque esa calificación dependía de que se aprobara esa reforma fiscal. Entonces, ante la negativa de esa reforma fiscal, para que usted entienda, el gobierno se vio obligado a replantear lo que en finanzas corporativas se llama su plan de negocio. Miren, no voy a conseguir ese dinero, ya eso lo sabe todo el mundo. Ahora lo que puedo hacer es ajustar mi presupuesto de gastos para cumplirle a ustedes
Y frente a las demandas del pueblo dominicano, entonces, estas son las herramientas. Pero no se ve una tendencia a reducir el gasto público. Sí, porque están obligados a hacerlo. No tienen de otra. No obstante, también tienen que empeñarse en reducir los niveles de evasión. Y la informalidad tributaria, porque hay una diferencia entre informalidad tributaria y la informalidad desde el punto de vista etimológico. Aquí el chinero que está allí en la esquina, oigan bien para que estemos claros sobre la informalidad, ese es más formal que cualquiera de nosotros 5 que estamos aquí sentados. Ese se levanta más temprano que nosotros y va al mercado a escoger cada una de sus naranjas. Todos los días. Sí, no, profesor, ríase. Porque aquí hay gente que quiere venir a hablar de informalidad sin saber qué significa eso. Una cosa es que usted no esté pagando impuestos porque no considero legítimo lo que estoy pagando. Porque hay que legitimizarlo aquí. Yo en una reunión, estaba el ministro de Economía, le dije, aquí nadie se siente satisfecho con lo que paga, ni usted que es empleado público. Entonces, esa es la verdad. Si usted no legitima los impuestos, no va a haber forma de usted resolver. Entonces, ese informal que no quiere pagar y que tampoco siente que le están pagando, ¿verdad? Que está recibiendo algo por eso, se levanta todos los días a las 5 de la mañana y va a coger las naranjas que va a vender. Tiene que iniciar una esquina y crear ese punto, que la gente se acostumbre. Es el aguacatero de la esquina que está ahí. Ya hay aguacate siempre ahí, ¿verdad? Todos los días tiene que limpiar el espacio ese donde trabaja. Y finalmente llega a su casa a descansar, a cenar, para el otro día volver a hacer lo mismo. Entonces, ese no es un informal, profesor. Así es. Licenciado. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa. Yo creo que la economía dominicana le faltan muchas cosas. Por ejemplo, creo que tenemos unos déficits estructurales muy importantes acumulados de historia. Lo primero es un presupuesto desequilibrado. Yo diría que tenemos más de 20 años acumulando esos déficits. 2007 es el único año. Eso quiere decir que hemos estado gastando más que lo que tenemos disponible. Y eso ocurre en casi el 90% de los hogares dominicanos. Sí, bueno, así es. Parece que entonces es un tema cultural. Sí, un tema cultural. Pero yo creo que esa es una parte. Lo que pasa es que yo creo que el Estado ha ido, en la medida en que eso se hace un círculo vicioso, ha ido perdiendo capacidad de inversión, que es por donde un Estado puede impactar la economía. Es decir, una obra genera movimiento, genera negocios, genera empleo. Y yo creo que la burocracia dominicana también se ha hecho muy atrofiada, es muy obstaculizadora del desarrollo. Es decir, este es un Estado que es altamente deficiente en la mayoría de los interfiere servicios. en los negocios privados. Incluso casi con una ironía, porque yo pienso que con el desarrollo tecnológico que hemos tenido, el Estado ha podido mejorar enormemente una cantidad de servicios e incluso mejorar su captación de recursos económicos. Si nos centramos en el tema del último intento del gobierno de pasar una reforma, bueno, yo creo que aquí se han señalado básicamente los errores en que el gobierno se ha equivocado. Creo que el gobierno ha venido teniendo un déficit también comunicacional en su comunicación estratégica de cómo funciona. Diría que de alguna manera el presidente salva un poco la situación porque habla con cierta frecuencia. Sin embargo, no deja de ser un riesgo también, porque se supone que el presidente no habla cada vez que un periodista pasa por el lado y le pasa un micrófono. Es decir, se supone que el presidente tiene un No, los presidentes peso hablan específico. cuando tienen algo que decir, supongo, ¿no? Y yo creo que el país necesita tomar una decisión importante en esto, porque si no, la economía que se relaciona tanto con números, pero es tan psicológica, porque al final la economía no es más que la decisión de cada ciudadano que sale todos los días. El señor que va a comprar la China, que va al aguacate, el que no vende en China, naranja. Exacto, que vende la naranja, o la muchacha que compra una casa, que compra un carro. Es decir, eso es lo que construye un país cotidiano, eso es lo que construye esa economía. Y yo creo que el factor confianza es un factor muy clave para la economía. Es clave para todo, es decir, porque, oye, la amistad la construimos en base a la confianza, los negocios los construimos en base a la confianza, los amores los construimos en base a la confianza, la familia la construimos. Es decir, yo creo que eso es una cosa muy clave. ¿Y esa confianza no existe? Y el otro, yo pienso que hay mucha incertidumbre, porque el intento de reforma frustrada deja una pesadumbre que yo creo que es muy negativa para la economía. Ahora, yo siempre creo que el gobierno tiene el desafío de solucionar ese problema.
Porque no puede quedar como en un periodo de España boba, como sin acción, además un gobierno que va a su segundo mandato, que mostró además una capacidad en medio de un momento crucial de la humanidad, la pandemia, y mostró una capacidad de sacar el país hacia adelante. Entonces yo creo que el país no se puede quedar atrapado por una mala comunicación, por una mala propuesta. Yo no sé si el origen de esta incapacidad ha tenido que ver con el último triunfo electoral. Bueno, creo que es un riesgo cuando tú lo tienes todo. Si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. De regreso en el debate de la semana, hemos estado conversando sobre el intento frustrado del gobierno dominicano de impulsar una nueva reforma fiscal en la República Dominicana, y eso ha despertado mucha inquietud con relación a cómo vendrá el año próximo, ¿no? Sin una reforma fiscal, sin posibilidades de llenar los vacíos resultantes de los déficits fiscales, ¿podría el país seguir creciendo? Yo creo que esa es una pregunta que está en labios de mucha gente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de una reforma o modernización fiscal, y eso es algo fundamental, y creo que a todos los que nos duele este país estuvimos de acuerdo en que era necesario. Ahora, los distintos sectores no estuvieron tan de acuerdo en poder dar lo que se necesitaba en su momento. ¿Que la economía puede crecer? Sí, va a seguir creciendo. Ahora, ¿es sostenible a través del tiempo? No, no lo va a ser. Ahora, a diferencia de lo que dice el compañero, el colega, yo creo que en definitiva el gobierno va a tener que ajustar el presupuesto, pero no creo que vaya a haber una reducción de gasto. Yo creo que el gobierno va a enfocar su política fiscal en un incremento en los ingresos. Pero un gran porcentaje del gasto público es un gasto improductivo. El 88%, si lo vemos desde la clasificación económica, el 88% del presupuesto es gasto corriente, entiéndase nómina, seguridad social, gastos de consumo, y solamente un 12% es gasto de capital, que es el que sí, verdaderamente apoya. Pero lo que me refiero es que aún en el gasto corriente hay gasto de utilidad, ¿no? Porque tiene que llenar necesidades nacionales. Pero hay un gasto improductivo que nadie sabe cuál es el propósito de ese gasto. Claro que sí. Ahí me voy a montar sobre lo que dice mi colega, y quiero algo sobre lo que dijo mi colega en la sesión pasada, porque yo sé que nuestros televidentes están todavía a la espera. Bueno, en ese caso, hablando de un lenguaje inclusivo, debe ser colego. Mire, para responder rápidamente a su pregunta, yo creo que sí, que República Dominicana va a crecer. Nosotros somos un país altamente productivo en la estructura que tenemos actualmente. Lo que mueve el crecimiento de la economía año tras año no es nunca el gasto público. Nunca. No hay un año donde ni un 10% de la incidencia del crecimiento se deba a lo que gastó el gobierno. Lo que mueve es el consumo y la inversión privada en República Dominicana. Evidentemente, para que el consumo y la inversión se dé, hace falta dos cosas: una estructura productiva acomodada, para eso la inversión pública, por ahí sí es necesario, y las condiciones económicas para que sea productivo hacer inversión. Esa es la respuesta. Ahora, sobre lo que dijeron mis colegas, que ambos me llevaron a una misma idea, yo creo que la tiene difícil el gobierno. Mi colega le ponía un reto al presidente, que para mí, si lo juzgo con la única información que tengo, que es el mandato presidencial anterior, creo que este gobierno es incapaz de lograrlo, que es lo que él decía de ser responsable fiscal o financieramente. El gobierno ha mostrado ser, yo soy joven, pero las estadísticas están ahí, por lo menos desde la historia democrática de nuestro país. Yo creo que ha sido el gobierno fiscalmente más irresponsable. Y me atrevo a decirlo sin miedo. Le voy a decir 2 puntos. Las finanzas públicas se ven como un balance: ingreso, gasto, y luego, con lo que no logré, deuda, ¿verdad? En deuda han sido eficaces, y no lo digo como una crítica a que colocan mucho, que también la tengo, pero lo digo como que ellos salen a buscar recursos en el momento correcto, logran tasas de intereses interesantes para el mercado en el que nosotros nos desenvolvemos. Para el que invierte. Tienen bid to cover alto. Eso es que el bid to cover es que yo salgo a buscar 1.000 millones y me ofrecen 2.000, 3.000. En el caso de República Dominicana, ahora anda por un 5. O sea que 5 veces lo que yo quiero me lo ofrecen. Ahí son eficaces. Ahora bien, en ingresos, le voy a poner un ejemplo específico. Eso señala lo bien pagador que es el gobierno. Somos bien pagadores, los dominicanos, no el gobierno, los dominicanos. Le voy a poner un ejemplo en ingresos general y uno específico, igual con gastos. General, el gobierno ha sido fatal planificando la estimación de ingresos, lo que llevan al presupuesto. Le voy a poner ejemplos al respecto.
nosotros tenemos una elasticidad ingreso-PIB, eso es cómo se mueven los ingresos del gobierno respecto al PIB, cercana al 1. Eso quiere decir que si la economía crece un 9, usted ve que los ingresos del gobierno van a aumentar cercano en un 9. Puede haber variaciones. Eso, si usted revisa las proyecciones de ingresos del gobierno, lo que lleva en el presupuesto antes del 2020, siempre andaba por ahí. Se proyectaba un crecimiento de ingresos similar a lo que se proyectaba el crecimiento de la economía. Este gobierno siempre, históricamente, 2021, 22, 23, 24 y ahora 25, tiene un tercio. O sea, ellos proyectan un crecimiento de un 3, una meta súper baja. Por eso vemos que salen los triunfadores, recaudadores con recaudación de 105%. Sí, llenaron sus objetivos. Pero nos vemos eso en enero, pero no nos acordamos que en octubre nos dijeron que salieron a pedirle por adelantado ingreso a la banca, salieron en octubre a pedirle por adelantado ingreso a la Barrick. En eso fallan mucho. Eso en general. En específico, tenemos un nivel de eficiencia tributaria, o sea, lo que se recauda respecto a lo que se podría recaudar con la tasa que tenemos es la segunda más baja de la región en el IVA y la cuarta más baja de la región en el impuesto sobre las rentas. Eso quiere decir que de cada peso que el gobierno debería ser capaz de recaudar, recauda 25 centavos. 0.3, exacto, cerca de 25 centavos. Eso por el lado del ingreso. Hablan de una evasión de 52 sobre impuestos sobre las rentas. Luego también está la sesión que es lo que el gobierno decide. 47. Exactamente. Bueno, los cálculos que señaló el ministro de Hacienda cuando anunció los detalles de la reforma, daban a entender que el gobierno solamente recauda el 46% del dinero que debe recaudar, ¿no? Porque ellos sacan de su cálculo, lo que es injusto, también sacan el gasto tributario. Pero el gasto tributario es una decisión del gobierno como todo. Déjeme terminar con el gasto y paso la palabra, porque aquí vengo más fuerte. En términos generales, nosotros tenemos el primer gobierno de la historia dominicana, nunca antes en la historia dominicana, que se ha endeudado para gasto corriente. Si usted resta ingresos totales del gobierno, menos gasto corriente, todos los años de la historia democrática había sido positivo. Todos los años de la historia del presidente Abinader ha sido negativo. Y nosotros tenemos, que usted decía, gasto corriente y productivo. Además, hay gasto corriente que es productivo y que hay gasto corriente que es improductivo. Le voy a poner un ejemplo simple. La Dirección General de Alianza Público-Privada, una ley súper prometedora. Yo no trabajé en ella, pero estuve alrededor de ese proyecto. Muchos inversionistas internacionales esperándola. Nosotros tenemos desde el 2020 gastando en la Dirección General de Alianza Público-Privada 400 millones de pesos al año. Estamos hablando de 1.600 en 4 años y hemos tenido un proyecto que se ha aprobado de 60 millones de dólares. O sea, hemos gastado una estructura para salir a vender proyectos de Alianza Público-Privada de 1.600 millones de pesos en 4 años y hemos logrado un proyecto. Ni siquiera el de la carretera que estaba listo y se anunció una semana después de que... Pero agrégale que lo financió el Banco de Reserva. Yo quiero aportar algo a lo del tema del que ingreso. No fue una inversión real. Que no fue una inversión real. Sí. Mire, con tu permiso, también. Aportar algo a lo que él menciona. Es totalmente cierto lo que él dice, la colocación o la subvaluación de las proyecciones presupuestarias. Justamente a mediados de este año, en julio, el gobierno presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación presupuestaria para adicionar unos ingresos que había conseguido por un 0.5 del PIB, unos 35.500 millones. Y en este caso, el gobierno lo que hizo fue que incrementó el techo del gasto. Incrementó el techo del gasto para ser utilizado en salud, seguridad ciudadana, edificaciones y creo que un dinero adicional también que la Junta le había solicitado por los pasados comicios. Sin embargo, no afectó la parte deficitaria, o sea, del déficit presupuestario. Eso quiere decir que el objetivo, además de lo que él está diciendo, el objetivo del gobierno es incrementar los ingresos y al mismo tiempo aumentar la proporción de los gastos. Para el presupuesto del año 2025, según lo que dice el gobierno, ellos van a tener unos ingresos adicionales de 7%, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Presupuesto, pero en esa proyección para el 2025 ellos no incluyeron el ingreso adicional que van a obtener a través del acuerdo con Aerodón, que si bien es cierto que ahora hubo una partida que se pagó, aunque no se ha ejecutado en su totalidad, pero para el próximo año también va a haber un dinero que no lo agregaron y por lo tanto sí es cónsono con lo que estamos hablando. Yo voy a aplatanar mi tesis sobre la responsabilidad financiera que tiene el Estado y que creo que tiene la oportunidad, yo estoy convencido de eso, porque además no tiene de otra. Y lo voy a aplatanar, lo voy a explicar con manzana. Usted agarra cualquier ciudadano que me está viendo o cualquiera de nosotros, no tiene que ser economista, ni contador, ni financiero, nada. Alguien que tenga sentido común. Y le dice, mira,
yo estoy ganando 50,000 pesos y estoy gastando todos los meses 70,000. Y resulta que mis gastos corrientes, sin dedicar nada a invertir en una vivienda o en un vehículo, ¿verdad? Estoy gastando más de lo que me está ingresando, estoy gastando 55, que fue lo que le explicó. Y lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es revisar la calidad en lo que estamos gastando. No hay que ir a la luna para eso. Y sobre todo porque además, lo que tú tienes garantizado después de haber cobrado esos 50,000 es en qué lo vas a utilizar. Es en lo que tú tienes certeza al respecto de lo que vas a hacer con esos recursos. Fuera de ahí todo es especulativo, porque yo te puedo ya decir, pero tú puedes montar un blower en la sala de tu casa o un lavacabezas. Después tú tienes que llevar a la gente ahí a que se lave la cabeza, además de comprar el blower y el lavacabezas. O sea que la posibilidad de generar un ingreso adicional existe, pero la realidad es que tú tienes que subrogarte a lo que tú tienes en los bolsillos, y en esa situación se encuentra Luis Abinader. Al respecto de la política de endeudamiento del gobierno, República Dominicana tenía más de 10 años que no colocaba bono a un 7.02 y se vio obligado en junio del 2003 a colocar bono a un 7.02. Por eso te dije ahorita que dependía si tú eras quien invertía o quien colocaba. Ahora, eso resulta extraño porque el presidente de la República es un economista, entonces, ¿no? Bueno, yo no sé de dónde, porque si su finanza personal él no la maneja así. Entonces, si alguien tiene sentido común, profesor, ¿verdad?, se va a circunscribir a lo que yo estoy estableciendo en función de que la historia está ahí de los últimos 24 años, del manejo irresponsable de la finanza pública. Leonel Fernández tuvo un superávit de 0.11% en el 2007 y no fue porque él se fajó a revisar los gastos. La realidad de la reforma tributaria es que nadie la quiere hacer. Olvídese del costo político, porque nadie quiere que le digan en qué va a gastar los recursos de su gobierno. Esa es la verdad. Olvídense de eso. Al final todo el mundo aquí está buscando su parte del pastel. Ahora, Israel Abreu quiere, y yo estoy seguro que es lo que quiere la inmensa mayoría de los dominicanos, es que yo no tenga que pagar los platos rotos de las irresponsabilidades de la mayoría de políticos que nos han gobernado los últimos 24 años. Tipos sumamente irresponsables. Todos. ¿Verdad? Todos, sin excusa. Y lo voy a mencionar por su nombre: Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader al cubo, para que estemos claros. Entonces, profesor... ¿Pero por qué al cubo? Al cubo porque, como citó el compañero aquí, ¿verdad?, nadie ha sido tan irresponsable de llegar al punto en el que gastemos más en gastos improductivos, en gastos corrientes, sí, que no van a generar ningún retorno. ¿Usted sabe lo que ha provocado eso? Que lo decíamos ahorita, behind the stage. ¿El qué? Que República Dominicana tenga un patrimonio negativo de 1.015.000 millones de pesos, para que usted sepa, profesor. República Dominicana como Estado, el Estado dominicano, tiene activos por 2 billones de pesos y debemos 3 billones. Es decir, que es muy posible que las propiedades que ustedes creen que tienen y que creen que son de ustedes estén hipotecadas a algún acreedor internacional. Entonces, vuelvo y caigo al tema, ¿no? Eso es así, profesor. Y en todos los Es decir, que si el país cae en un default podemos perder nuestras propiedades privadas. República Dominicana se verá entre rejas, por aire, mar y tierra. Estamos todos presos aquí, profesor. Entonces, lo que le quiero decir con eso es, y por eso caigo al ejemplo de los plátanos, ¿verdad?, y del dominicano que tiene sentido común. Si usted le da la responsabilidad a su esposa de que maneje la finanza pública de su hogar y se ve en una situación como esa, si el matrimonio no se pierde, porque más del 50% de los divorcios son por temas financieros, es muy probable que usted le quite la responsabilidad de la finanza. Entonces nosotros estamos en esa misma situación y el pueblo se lo hizo ver en ese momento. Le dijo, mira, yo a ti no te voy a poner ni un centavo en los bolsillos. Las feministas van a protestar. Porque tú eres un irresponsable manejando los recursos públicos. Eso fue lo que hizo el pueblo, profesor. Ahora, pero yo digo, la reforma. Escuchándolo ustedes, es decir, no me imagino que una persona con sentido común pueda alentar esperanza de que vamos a tener prosperidad en el año que viene y que las cosas marcharán económicamente. Pero ¿de dónde bien proviene la prosperidad, profesor? ¿De que el gobierno te mande 1 millón de pesos? No, profesor, la prosperidad viene del trabajo fuerte. La gente cree, y en República Dominicana, eso sí hizo mal Trujillo, el que creó ese sentido del paternalismo. Y después Balaguer también y lamentablemente tenemos este gobierno ahora
que prometía lo contrario de lo que está haciendo y lo ha magnificado inclusive. Entonces, eso sí se ha hecho mal aquí. Bien, tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella con la parte final. Continúen con nosotros, por favor, en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema que hemos estado conversando durante los últimos 40 minutos del programa, relacionada con la situación económica del país y el hecho de que el gobierno haya desistido de su propósito de establecer una nueva reforma crea cierto nivel de incertidumbre sobre lo que puede pasar en el resto del año y por supuesto lo que vendrá el año que viene. Ahora, ¿qué podemos esperar del año próximo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno o qué debe hacer el gobierno para llenar las expectativas de la población con relación a que la economía siga creciendo? Bueno, yo pienso que la economía dominicana va a crecer el año que viene 4.7, 5%. Va a andar por ahí. Yo pienso que esa es una cifra que va proyectándose con bastante solidez como para pensar que eso va a ocurrir. Creo que el gobierno tendría que replantearse cómo manejar la parte, no solo de la reforma fiscal, también cómo replantearse gasto, lo que es difícil sobre la marcha. Un presupuesto armado ya no es fácil desmontar todo lo que tiene. Creo que el gobierno tiene que hacer una mejoría en la gestión fiscal, porque aún sin la reforma, tiene un margen amplio de salir a buscar quienes no pagan. Y yo creo que tal vez se centran demasiado en perseguir a los que sí están pagando impuestos. Y yo creo que puede mejorar sus ingresos en ese sentido. Y creo que si mejora la gestión fiscal, porque también no es solo impuestos, es tener la capacidad de gestionar más ingresos por esa vía. Y la otra cuestión que yo creo que sería básico para el gobierno es restablecer sus prioridades. El gobierno tiene alrededor de 200, 300 obras abiertas. No hay presupuesto que tenga 300 prioridades. No hay gestión que tenga 300 prioridades. Es decir, tú tienes que reducir esa capacidad, determinar cuáles son las obras clave con las que tú puedes impactar la vida social de la gente. Por ejemplo, yo te digo una cosa, el tránsito. El tránsito le cuesta un dineral. Y es más, hemos perdido hasta el sentido de que el tiempo es oro. Aquí no perdemos una hora fácil de una esquina a la otra para llegar a un sitio. Entonces todo eso yo creo que son cosas que se tienen que resolver. Y es más, diría más, si nosotros tomamos los 5 sectores que pudiéramos considerar principales de la vida del país, todos los tenemos en crisis en abundancia. Educación, tránsito, salud. Este país tiene una infraestructura de salud superior a la que necesita para tener un buen sistema de salud, mal gestionado. Tenemos la seguridad social. Bastaría con que el gobierno haga cumplir la ley a muchos de esos sectores. Cumplir la ley, no tiene que ponerle ni un impuesto más, sino tú me vas a cumplir con la ley, como lo es el tránsito, por ejemplo. ¿Cómo es posible tener este desorden con un país que está entre los 5 o 6 países mejores de América Latina con infraestructura, un parque vehicular envidiable, un país que figura entre el segundo, tercero, donde llegan los carros de última generación, y tenemos este desorden? Y hemos convertido los accidentes de tránsito en nuestra principal fuente de muerte, porque todos salimos a matarnos a la calle. Y es un desorden en ese sentido. Usted preguntaba que si hay crecimiento económico, que puede haber prosperidad. O sea, y entiendo que es un tema de pero percepción. debe haber un hilo que lo una, ¿no? Sí, pero a veces es un tema de percepción. La economía puede crecer a nivel de números. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía y la mejora de la calidad de vida, teniendo en cuenta muchísimas deficiencias y debilidades que tienen la ciudadanía y que tiene el país, impacta de manera significativa. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que el gobierno debería hacer? Una política de ingresos y una política de gastos fiscalmente responsable, pero sin dejar de enfocarse en actores claves que han mantenido el crecimiento y el desarrollo del país. ¿Cuáles son esos sectores? Turismo, zonas francas, construcción, servicios financieros. Sí, pero la agricultura no ha aportado tanto realmente al crecimiento de la economía. Pero podemos hacer todo lo que se nos ocurra, pero la tierra al final es la que nos alimenta. La seguridad alimentaria estratégicamente es un factor. Pero resulta y acontece que la mayoría de las exenciones y la mayoría de los beneficios que incluso deja de recibir el Estado se le dan a esos sectores y no al sector agropecuario. Bueno,
¿no? Entonces, ahí hay un tema de organización desde el punto de vista de las prioridades de los cuales estamos hablando. Ahora, dos elementos adicionales. Primero, dentro de las funciones del Estado no se puede dejar de cubrir a la población más vulnerable. Eso es un tema ineludible. Y por último, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública como un elemento fundamental. Yo creo que el Estado para el próximo año debe de enfocarse en esos elementos. Pero mira, tú sabes que hay un tema interesante. El gobierno regala 35.000 millones de pesos y nadie ayuda al gobierno en nada. Esa pregunta que usted hizo, don Miguel, suena como que le dé un consejo, ¿verdad?, al presidente. ¿Qué debe hacer? Sí. Yo le voy a decir qué debe hacer. Lo voy a hacer mirándolo a él. No sé qué cámara es que me dicen que el presidente se lo pasan eso. Entonces sale el sábado, el lunes en la mañana, le pasan. Si te dieron la 1, que corresponde a la jerarquía. Presidente, en este momento, usted decidió no reelegirse. Mucha gente no le cree, yo le creo. Creo que usted no lo va a intentar. En este momento, los ¿Cómo peores... que él se religió? No, ahora, nuevamente. Bueno, pero es que Claro, la reelección impedido. su reelección el 19 de mayo lo inhabilitó para una tercera Eso ha mandato. pasado anteriormente y ya hemos visto cómo funciona la historia dominicana, ¿verdad? Presidente, en este momento los peores consejeros son algunos ministros, alcaldes que usted tiene a su alrededor, que usted sabe que tienen otras intenciones. Usted tiene expresidentes a su alrededor y usted ha visto que la historia se escribe de ellos. Nadie habla de quién fue ministro en el gobierno de Hipólito, nadie habla de quién fue ministro en el gobierno de Danilo, se habla de los presidentes. Cásese con la gloria, siéntese y revise qué yo estoy haciendo, qué yo voy a dejar y de qué se va a hablar de mí. Usted tiene que revisar el gasto público profundamente. Usted debe someter, a mi entender, debe someter una reforma fiscal nuevamente. Este país le dio a entender que no quería esa reforma, pero todos los sectores aceptaron cuando fueron al Congreso y cuando hicieron sus ruedas de prensa que reconocemos que hace falta. Sí, que hacía alguna forma de reforma. Esa es la que no nos gusta, presidente, es esa. Pero nosotros sí queremos una deuda sostenible. Nosotros sí queremos que nuestros hijos no se vean sometidos a lo que explicaba Israel. Entonces, siéntese, haga los estudios necesarios. ¿Cuáles son el gasto tributario que debemos desmontar? ¿Cuáles son los impuestos que hay que incrementar o reducir en el caso de que sea necesario también? ¿Cuál es los sectores que se están burlando de usted, presidente? Burlándose del gobierno, que no pagan impuestos. Revíselo. Cásese con la gloria, que usted no va a ser presidente ni un día más después de 2028. Y de usted se va a escribir. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, de lo mal que usted lo está haciendo, se va a escribir en el 2028. Usted tiene su oportunidad. Profesor, el gobierno se va a quedar vacío. ¿Por qué? Porque no hay funcionarios buenos. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo aquí es la ineficiencia de este gobierno. Y lamentablemente, sobre la revisión del gasto público y de la política de recaudaciones, este es un gobierno que nadie aquí, en este país, me ha podido explicar cuál es la política económica que tiene este gobierno. No la hay. Sin embargo, debo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó don Precio Maldonado. Porque existe el Banco Central de República Dominicana y don Héctor Valdés Alviso. La verdad es que la economía dominicana ha sido salvada durante el gobierno de Luis Abinader por las políticas monetarias del Banco Central. Históricamente, en el año 2021 se colocaron 216 mil millones de pesos que vinieron a incentivar la economía. En el año 2021 se colocaron en el 22 160 mil millones y en el año 2023, a pesar de que se desaparecieron 60 mil millones en 2 semanas, ¿verdad?, se colocaron alrededor de 175 mil millones de pesos. Y eso en alguna medida ha logrado que la economía, a pesar de que ha quedado debajo de la inflación en alrededor de 2.22% en los últimos 4 años, o sea, la inflación ha estado por encima del crecimiento económico, el Banco Central de la República Dominicana ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica de República Dominicana. Y obviamente el dominicano trabaja y consume. Increíblemente, el dominicano en sentido general, desde el más humilde de los dominicanos hasta el más encumbrado, gasta lo que produce. Es decir, que la inflación ha sido inferior al crecimiento de la economía. No, la inflación ha sido mayor. Mayor. En promedio del año 2020, incluyendo Entonces, la pandemia. Entonces, ¿cómo se habla de crecimiento de la economía? Es un crecimiento nominal, no real. Cuando usted le resta la inflación al crecimiento, claro, tiene un resultado negativo. Entonces, la verdad es que yo no creo capaces en lo que le quede de gobierno, porque no tienen la actitud o no tienen la aptitud en términos de preparación para hacerlo. Sin embargo, el Banco Central, en los momentos que ha sido necesario, mucha gente esperaba que iba a haber fondos de liquidez rápida ahora para final de año, y no fue necesario porque la economía creció.
y se ha mantenido creciendo a un ritmo bueno. Entonces, la economía dominicana es resiliente y eso no tiene nada que ver con el gobierno. Ahora, lo que sí, ¿verdad? Este gobierno ha hecho bien es introducir elementos discordantes y distorsionantes de la economía. Esa es la verdad. Eso lo ha hecho bien. Eso lo ha hecho bien, elementos totalmente distorsionantes. Es increíble lo que hemos retrocedido en República Dominicana en términos institucionales. Desde un proceso de solicitud de un registro nacional de contribuyentes para emprender, para empezar una empresa. El pasaporte. Bueno, ya el pasaporte debo decirlo, porque hice un video los otros días. Yo saqué el pasaporte de mi madre en 24 horas. Yo no sé quién está ahí ni me interesa. Pero no sirve. Pero eso lo fue arreglaron. ahora, lo arreglaron. Ya no sirve porque tiene que Lo llevar la arreglaron. cédula. No sirve porque tiene que llevar la cédula. No, en 24 horas. Eso lo resolvió Yo con el creo, pasaporte de mi yo creo que madre. el gobierno necesita algunos equipos de pensadores que lo ayuden Pero el en banco, áreas específicas. pero el Banco Central, a Luis Abinader que cuide ese santo que tiene ahí don Héctor Valdés Alviso y ese equipo de economistas que hay que resaltarlo, son buenos, podamos decir lo que queramos, pero la verdad es que ha sabido introducir políticas Y monetarias es un equipo que han sido genera eficientes. confianza en los organismos internacionales. Ese es su éxito. Y creo que en el orden Y en internacional. economía vale más la percepción Para que que la ustedes realidad. sepan, desde República Dominicana se manejan las transacciones interbancarias de toda América Latina. Desde República Dominicana, desde ahí. Entonces, don Luis debe cuidar a don Héctor Valdés Alviso, porque ha sido el ente que ha puesto a tocar esta orquesta de manera organizada. Tengo una última pregunta, por razones de tiempo lo más breve posible. ¿Existen razones, después de haberlo escuchado ustedes durante esta última hora, sentirse optimistas con relación al año próximo? Yo diría que sí, hay razones. Porque no hay ningún mundo con tanto confort que tú sientas que no tenga que hacer ningún esfuerzo y sacrificio. Pero yo creo que este país ha ido avanzando los últimos 20, 30, 40 años materialmente mucho. Bueno, hay quienes Tenemos- dicen que un pesimista es una persona, un optimista bien informado, ¿no? Sí, pero yo pienso que este país tiene razones para pensar que está mucho mejor, que no es un consuelo de tonto, obviamente, no puede ser un consuelo de tonto. Si tú tomas los países de América Latina, la República Dominicana ha estado liderando la posibilidad de tener éxito. Ahora, hay muchas cosas que la tenemos y la tenemos en caos, la tenemos desorganizada. Y yo pienso que la organización, cuando tú organizas un país, hay muchos temas que tú los resuelves sin ponerle la mano porque se derivan del desorden. Por ejemplo, vamos a ver cuando tú sales en el tránsito y ves que el tránsito está suave, tú no te sientes feliz. Bien, nos quedan 1 minuto y medio, 30 segundos. cada uno. Bésame. Yo creo Exacto. que sí, yo Entonces creo hay que que mejorar sí. los servicios. Yo creo que sí, hay que estar optimistas. Ahora, quiero recalcar algo, es importante no caer en el fenómeno de la trampa de bajo crecimiento, que es un fenómeno que han descrito los organismos internacionales como un crecimiento bajo sostenido de algunos países, en el caso de América Latina y el Caribe se da, durante más de una década, pero que ese crecimiento no genera, o el país crece, pero sin mejoras en la productividad, sin creación de empleos y sin una mejora en el ingreso per cápita o en su defecto en la mejora en la calidad de vida, porque no hay una distribución equitativa del crecimiento, ¿verdad?, de la economía. Entonces podemos crecer, pero si eso no se traduce en mejoras significativas para la calidad de vida de los dominicanos, al final del día no estamos en nada. Yo, salvo de que pase algo de fuerza mayor, no tengo dudas alguna. 2025 va a ser un año muy bueno. República Dominicana crece a buen ritmo, con Luis, con quien sea, en el gobierno. El sector privado de nosotros tiene unos músculos que lo demuestra año tras año. Somos líderes y seguiremos siendo líderes en la región. Nuestro competidor, que era Panamá, está teniendo problemas con el canal y eso nos dio espacio amplio para continuar adelante. Y yo no tengo dudas, lo que no quiero es que el hecho de decir que vamos a estar bien implique que dejemos de pensar en estar mejor. Eso es. Podemos estar mucho mejor y ahí es que hay el reto. Bien, licenciado. Yo estoy bien, pero no he desayunado. No, profesor, yo no quiero eso. Y yo tampoco quiero, yo soy un economista, supongo, tomar decisiones sobre bases muy racionales. Sin embargo, yo no quiero que República Dominicana siga creciendo a un ritmo de 5% durante los últimos 24 años y sigamos siendo un país realmente de renta baja, porque aquí eso es un sofisma, lo de el ingreso per cápita de 11,000 y pico dólares. Eso es una gran mentira. Y los datos de la Tesorería de la Seguridad Social están ahí. Ellos mismos
desmienten esa teoría. El hecho es que yo quiero que República Dominicana sea un país que no crezca y que tenga un alto índice de desarrollo humano, como lo tiene Japón, como lo tiene Finlandia, y podemos citar en cantidad de países, todos de primer mundo. Entonces, eso a mí me gustaría ver en República Dominicana. Entonces, si bien es cierto que cada quien tiene que hacer un ejercicio responsable, y lamentablemente hay que decirlo, de las finanzas públicas, de las finanzas tanto públicas cuando utilizamos un recurso, ¿verdad? Inclusive el Código Penal, valga la redundancia, penaliza la vagancia, una cosa increíble, y tenemos gobierno dando botella. Entonces, yo creo que el ser responsable financieramente a título personal produce ciudadanos responsables y por ende estados responsables. Bien, el tiempo se nos agotó, solo me queda agradecerle el favor de haber aceptado nuestra invitación y espero que los amigos del debate hayan disfrutado del tema de esta noche. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.